Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Pensamiento 3 con Agustín García Calvo. Antes de pasar a introducir muy someramente el tema de hoy, voy a seguir dándos algunas direcciones o teléfonos de oyentes que están dispuestos a ponerse en contacto con los que así lo deseen para tener charlas sobre estos asuntos u otros. Desde Zaragoza, Javier nos manda su teléfono, que es el 59 3203, prefijo 976. Repito, Javier en Zaragoza, 59 3203. Desde Alicante, Manolo, 30 6250. Manolo 30 6250. El prefijo es 965. Desde Pamplona, Mar Álvarez Esteban, la calle Mancebo Celayeta, 103, segundo derecha. El teléfono es 11 60 83, prefijo 948. Repito, supongo que es Marimar, es Mar Álvarez Esteban, 11 60 83. Desde León, desde San Andrés del Rabanedo, Margarita, 22 7937. Repito, en León, Margarita, en San Andrés del Rabanedo, 22 7937. Y después, para terminar por hoy, os voy a dar los apartados de correos de la Asociación Antipatriarcal que nos habían pedido. En Madrid, el apartado de correos es 52018, Madrid 28080. Repito, 52018, en Madrid 28080. Y en San Sebastián, en Donosti, el apartado de la Asociación Antipatriarcal es 1635, 20080 San Sebastián. Repito, 1635, 20080 San Sebastián. Y bueno, los que deseéis ir mandando teléfonos o direcciones, ya sabéis que quedamos a vuestra disposición para transmitirlos. Hoy vamos a volver con el tema del ferrocarril. Bueno, ya sabéis que siguen las luchas de algunas gentes, de algunos pueblos, para intentar que no pase por sus pueblos o por las cercanías de ellos el tren de alta velocidad. Habíamos tratado aquí hace algunos meses, incluso en Carano de Hormigas habíamos hecho un debate, el problema también de la ampliación del ancho de la vía para adecuarlo al ancho europeo. Aquí intentamos exponer las diversas calamidades que se podían cernir sobre el ferrocarril si se iba a hacer esta empresa. Era un proyecto de 12 años de trabajo del cual no era difícil suponer que paralizaría muchos servicios, ya habiendo ya tan pocos como hay, y que tendría un coste que no compensaba lo poco que se ganaba de tiempo en el paso de la frontera, sobre todo en lo que hacía referencia a viajeros. Pues bien, el otro día salía en la prensa la noticia de que, sin hacerle mucha publicidad, parecía ser que el gobierno renunciaba a implantar ese ancho de vía. Al parecer, las cuentas se habían hecho un poco apresuradamente, resultaba ser mucho más caro, y como el intento de imponer el tren de alta velocidad está disparando los gastos muchísimo más de lo que se esperaba, siento no traer las cifras, pero no las he encontrado por kilómetro, cuánto ha subido en millones cada kilómetro de vía. Espero que si alguien que esté enterado, que nos esté escuchando, se anime a darlas. Pues ha ocurrido probablemente que ante el susto de cómo se disparaban los gastos y las dificultades con el tren de alta velocidad, parece que si un poco la chita callando se va congelando el anterior proyecto, aunque oficialmente no se ha dicho nada. Y bueno, respecto al tren de alta velocidad, recordar como por ejemplo en Aranjuez, ahí bajo la disculpa, el pretexto de que están destrozando unos restos arqueológicos, pues no quieren que pase por esa zona. Antes de entrar en Madrid, por la zona de Tres Cantos, no se quiere que pase, pues por los 1000 inconvenientes que produce el destrozo de los bosques o parques por donde pasa, el ruido que va a traer, la partición de la tierra en dos, porque sabéis que exige un ancho tremendo, y el ser cercado,
en Madrid prácticamente el estropicio que va a crear en los servicios de trenes de cercanías, que ya están bastante limitados los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos esos problemas siguen haciendo que mucha gente esté luchando todavía para evitar que ese tren se imponga, aunque oficialmente parece que están decididos a ello. Y a esto es a lo que hoy estáis convocados a participar, a intervenir sobre esto. Os recuerdo que nuestros teléfonos son el 442-7126 y el 711-1099. Repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y vamos, sirva para lo que sirva, a seguir con esta lucha, que como todas las demás luchas que nos traemos los de acá abajo contra lo de arriba, tiene efectivamente muchas probabilidades de fracaso, pero nunca todas las probabilidades, que ya no se llamarían probabilidades, sino seguridad en el futuro, que es la fe que reina desde arriba. Vamos a seguir con esta lucha y, bueno, Javier ya ha recordado algunos de los términos en que se hace evidente la inutilidad o escasísima utilidad comparada con el estropicio, aunque se computara lo que ellos computan como utilidad, que es efectivamente, primero, la supuesta rentabilidad, porque no hay que olvidar que en nombre de esa rentabilidad se han en cambio abandonado vías por todas partes, se han dejado de seguir desarrollando las vías dobles, se han abandonado estaciones, aunque se admitiera como criterio, que desde luego aquí abajo no lo admitimos, el de la rentabilidad, aunque se añadiera como utilidad el que 4 ejecutivos de Dios pudieran trasladarse en 7 horas de Madrid a Frankfurt o en 20 horas de Madrid a Tokio. Aunque se admitieran todas esas tonterías, desde luego no habría comparación. Las supuestas utilidades estarían compensadas algo así como cientos o miles de veces por esos estropicios, por esos daños reales, inmediatos, verdaderos, que la gente por todas partes había de sufrir. En lo que querría hacer pensar a nuestros oyentes sobre todo es en la convivencia de esta evidente falta de utilidad, este evidente estropicio, con esa inevitabilidad con que parece que los proyectos tienen que llevarse a cabo. Inevitabilidad que, bueno, tal vez puede llegar a vacilar un poco, apenas atreve uno a dejar que el corazón se le sienta un poco agradecido por esas vacilaciones, tal como Javier ha recordado ahora, pero que por lo demás parece como la marcha de la apisonadora por la autopista, algo que está mandado desde un sitio al que no se puede alcanzar, como si fuera realmente la orden, el ojo y la mano juntos del Señor, y que tiene que seguir adelante, nadie sabe para qué. Hay mucha gente por abajo que no solo no sabe para qué, sino que además no cree saberlo. Y luego están los pocos de arriba que, aunque tampoco lo saben, evidentemente, porque no hay manera de saberlo, eso sí, se creen que lo saben, se creen que tienen un proyecto, se creen que tienen una meta y que por tanto la orden está justificada. Este contraste entre el daño y la inutilidad y la inevitabilidad con que parece que la orden se impone es tal vez una de las notas que, a propósito de esto, tendríamos que seguir con la ayuda de los oyentes discurriendo sobre ello. Una de las formas de discurrir es recordar que la utilidad para la gente corriente, para el público, por no decir para el pueblo, no solo no es lo mismo
que las supuestas motivaciones de utilidad de arriba, como por ejemplo la rentabilidad, sino que es descaradamente lo contrario, hasta tal punto de que se puede decir que lo que es pretendidamente útil, rentable, necesario, mandado por el futuro, los tiempos mandan, desde el punto de vista de ellos es siempre dañoso, es siempre un perjuicio, más o menos sangriento para los de abajo. Por ejemplo, una de las utilidades que tiene todo esto, y ya Javier en su introducción lo ha hecho notar una vez más, es que tanto el ensanche de vía a la europea como el alta velocidad supondrían años y años incalculables, desde luego que sobrepasarían mucho el famoso año 2000, de poner a media península en obras, en desmonte, y bueno, como está ya en gran parte, con motivo de la alta velocidad en una gran parte de La Mancha y de por ahí. Esto para la gente es desde luego la muerte misma, esto de estar continuamente en obras, pero para ellos es una utilidad porque es uno de los grandes procedimientos para tener entretenido al personal. Estos daños, aparte de ser daños, son un entretenimiento. Hay que recordar otros ejemplos de lo mismo. El interés de estar siempre en obras. A la gente se le hace creer que hay un mañana, que el estar en obras ahora, estamos de reforma, perdonen las molestias, es uno de los carteles que aparece por todas partes, es algo que se justifica en nombre de un futuro, en el que se cree, en el que se quiere hacer creer. Hay que volver a asegurarles a nuestros oyentes que ese mañana, ese futuro, en nombre del cual estamos siempre en obras, estamos siempre en desmontes, estamos siempre de reformas, perdonen las molestias, ese mañana, ese futuro no van a llegar nunca. Vamos, esto lo puedo decir aquí con un tanto por ciento de probabilidades mayor que el que, no sé si algunos de los oyentes recuerdan que una vez a una de las oyentes que llamó le prometí que no le iba a tocar nunca el premio de la lotería. Y se lo prometí desde luego, vamos, con una gran probabilidad, pero esto de que el mañana de los ejecutivos de Dios no va a llegar nunca, todavía lo prometo con muchas más probabilidades, vamos. No va a llegar nunca. Ese mañana, en virtud del cual estamos continuamente de obras y de reformas, perdonen ustedes las molestias, ese mañana está destinado a convertirse en otro mañana que para mañana cumple las mismas funciones que este mañana cumple para hoy. Esta es la cuestión y esta es la verdad que el corazón y la razón del pueblo, que como nuestros oyentes saben son la misma cosa, por acá abajo corazón y razón se confunden, siente y razona. Bueno, pues ese es el contraste en el que quería hacer parar mientes. Lo que podemos llamar utilidad, provecho, beneficio para la gente, medios para, gracias a las máquinas, ir viviendo un poco mejor, y lo que son las conveniencias del poder, que son exactamente lo contrario. Una de las conveniencias, esta, a la que de una manera tan tremenda se nos quiere condenar con el alta velocidad y con el ancho de vías. Estar en obras durante años y años, casi diríamos durante siglos. Eso, por lo bajo, los ejecutivos de Dios se frotan las manos. No lo confesarán jamás, ni siquiera se lo confesará cada uno a sí mismo. Cada uno a sí mismo tiene que engañarse como engañan a todo Cristo, como engañan al resto de la población. Pero por lo bajo se puede decir, se están frotando las manos. ¡Qué bien! España constantemente en obras, España desmontada desde la frontera de Irún hasta Algeciras, pasando por La Mancha. ¿Qué más se puede desear? Si encima la partimos por el medio, por medio de esa línea de la alta velocidad que Javier ha recordado, que efectivamente significa eso, una partición de la tierra, y por tanto le complicamos la vida a todo Cristo, pastores, labradores y gente corriente que tienen que andar buscando 2 o 3 kilómetros un paso para meterse por debajo de la construcción de la ancha velocidad o saltar por encima por medio de un puente aéreo para pasar al otro lado, y supongo que para trasladar a sus ovejas si llega el caso, porque vamos, todavía sigue habiendo ovejas, aunque parezca mentira, al lado de los trenes de alta velocidad, y tendrían que pasarlas así por un puente aéreo, por un subterráneo,
para que pudieran ir de un pasto a otro. Si se añade esto, pues entonces miel sobre hojuelas, vamos, ¿qué más se puede pedir cuando de lo que se trata es de tener al pueblo siempre preocupado por estupideces, poniendo su atención en estupideces, es decir, condenándolo a que los trámites para ir tirando, para vivir más o menos bien, sean cada vez más interminables, se conviertan en el único objeto de la vida, que toda la atención consista en estar con el ojo fijo en el retrovisor a ver si un automóvil prójimo, un prójimo automóvil se le mete a uno por la izquierda o por la derecha y tonterías por el estilo, ¿no? De eso se trata. Del estar en obras en concreto, pues, bueno, ahora según venía para acá, para Prado del Rey, pasando por cerca del puente de los franceses como de ordinario, pues he visto otra muestra. No olviden nuestros oyentes que aquí nosotros, los de esta radio y también los de la coordinadora en defensa del ferrocarril, de la que me nombraron unos cuantos ferroviarios y gentes presidente hace unos años, cuando decimos que estamos en la defensa del ferrocarril, lo que estamos haciendo es atacar sobre todo al enemigo, no solo del ferrocarril, sino de la gente, al automóvil. Pues ahí tienen otra muestra, ahí al pie del puente de los franceses, están preparando una especie de muro descomunal que agilite un poco el ahogo constante de tráfico que en esa esquina se produce cotidianamente, todos los días, llenando de desesperación a los automovilistas y a los demás. Se sabe de antemano que no sirve para nada, que mientras tengan que seguir produciendo autos inútiles y vendiéndoselos a la gente y convenciendo a la gente, aunque cada vez cueste más trabajo, de que ha salido un auto nuevo, pues todos los remiendos no son más que eso, remiendos, paños calientes o cataplasmas, como suele decir la gente. Eso sí, que pueden producir grandes destrozos entre tanto, los desmontes para hacer parking acá o allá, este muro famoso del puente de los franceses al pie del Manzanares, cualquier otra cosa, pero que aparte del daño que hagan, desde luego es evidente que no remedian el mal que está en otra parte, que está en los intereses del capital hermanados con los del Estado, que tienen que manifestarse sobre todo en la producción de inutilidades y en concreto en la producción de automóviles. Es verdad que ahora les ha salido un parking subterráneo, por así decir, enorme, que les podría resolver un poco la cuestión, con la adhesión de Rusia y los países satélites al modelo del Estado capital a la occidental. Ahí se les abre, les estoy viendo brillar los ojos a los altos ejecutivos, se les abre un nuevo mercado, nada menos que la vasta Rusia, para meter automóviles cuando aquí parece que ya no cabían en ninguna parte. Pero ni siquiera eso va a servir. La necesidad de que se sigan produciendo y de que sigan siendo inútiles está por encima de todo. Bueno, baste con estos ejemplos, podría poner otros muchos, estos días tal vez los publique por escrito respecto a la introducción de autómatas y de chismes informáticos inútiles que demuestran lo mismo. No solo no tienen nada que ver la supuesta rentabilidad y el interés del capital y del Estado con la utilidad para la gente, sino que es siempre derechamente lo contrario. Pues bien, antes de seguirle dando vueltas, vamos a esperar a ver si alguna voz nos acude. Pues sí, parece que hoy están muy animados a intervenir. De todas maneras, por si hay gente nueva, voy a repetir rápidamente los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y vamos ya con la primera llamada. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Soy Mariano Santiso, del Sindicato Ferroviario de Comisiones Obreras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Simplemente decir que estamos bastante de acuerdo con los planteamientos que está haciendo Agustín García Calvo, que desgraciadamente son temas que casi siempre surgen a debate cuando ya es muy tarde, para por lo menos evitar los grandes problemas que crean, y que casi siempre se nos venden en aras de la modernidad. Decir que nosotros, efectivamente, como decía Agustín, un grupo de ferroviarios
creamos en su día la Coordinadora de Defensa del Ferrocarril, que esperamos que se pueda revitalizar nuevamente y contar incluso con su colaboración, y que el problema es que casi siempre las voces que se alzan se nos acusan de antiguos y que estamos en contra de la modernidad, cuando el debate es otro. El debate real es que por una parte se nos dice que es maravilloso la alta velocidad, pero por otra parte se está ocultando que una parte importantísima de los recursos que se están invirtiendo ahí se están detrayendo, por ejemplo, para el mantenimiento del resto de la red ferroviaria. Y se está ocultando que probablemente todo ese dinero podría ser muy útil para conseguir un ferrocarril mucho más humano, mucho más rentable, incluso desde el punto de vista económico, que atendiera a todas las regiones de este país y no solamente a unas pocas ciudades. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, son unos puntos muy útiles y muy claramente expuestos por este hombre además de hombre ferroviario, por no citar su pertenencia a Comisiones Obreras, que sin duda tiene menos importancia que la condición de ferroviario y la de gente del común. Y me alegro sobre todo especialmente de esta intención que en él veo y seguramente en algunos otros de los compañeros de volver a poner en funcionamiento, revitalizar, como él ha dicho, la coordinadora en defensa del ferrocarril. Yo, desde luego, mientras no me destronen, sigo siendo presidente de esa coordinadora pro ferrocarril, que hasta ahora, estos últimos años, había vuelto más o menos fantasma, y me alegro mucho de que vuelvan estos hombres a meterse con ello. Sí, él ha puesto bien el dedo en la llaga cuando ha dicho que el gran truco, sumamente estúpido pero muy repetido, es el de decir que se está contra los tiempos. Se vuelve ridículo ya a estas alturas que se nos quiera decir que el futuro es del automóvil y que el progreso está en el automóvil. Pero en fin, se sigue empleando, es cada vez más fácil rebatirlo y bien, esperemos que los planteamientos puedan saltarse esa y otras barreras incluso más peliagudas. Seguimos oyendo a gente. Sí, muy bien, vamos con la siguiente. Hola. Hola. Sí. Mira, te llamo de Madrid, me llamo Emilio. Y bueno, yo quería daros algunos datos referente por una parte al ancho de vía internacional y por otra parte al tren de alta velocidad. Sí. Por una parte, bueno, habéis tenido un error, la vía internacional no es más ancha, es más estrecha, es 20 centímetros. Sí, perdona, sí. Más estrecha. Sí. Con lo cual, hay diversos estudios por ahí que demuestran que para trenes más rápidos se puede conseguir más estabilidad con el ancho de vía español, por una parte. Por otra parte, la cuestión del aislamiento entre España y el resto de Europa y tal y cual, pues eso no es del todo cierto, porque empezando por trenes como el Talgo, que ya hacen en Hendaya y en Portbou, ya hacen el cambio de vía, ese mismo sistema se puede aplicar a más trenes, vamos. Y bueno, y luego por otra parte, la velocidad. Bueno, se están consiguiendo con trenes tipo Talgo, se están consiguiendo velocidades en España pues cerca, que pasan de los 200 kilómetros por hora, cosa que el tren de alta velocidad pues de media alcanzaría 230, 280, por ahí. Sí. Unos 280, no llegaría como media a 300. Bueno, eso por una parte, pero por otra parte pues se puede pensar, ¿para qué se quiere ir tan rápido? ¿Y a quién le viene bien? Bueno, pues como decías, a los grandes ejecutivos y tal, pero le viene bien en trayectos pues como por ejemplo París-Zúrich, por ejemplo, o bueno, como mucho Madrid-Sevilla, como mucho. Pero es que lo que se pretende vender aquí en España, la moto que se nos pretende vender, es que se pueda ir desde Sevilla a Zúrich, por ejemplo, en 7 horas. Y eso no es competitivo, porque está el avión, por ejemplo. No sé. Y bueno, aparte luego todos los problemas en el tren de alta velocidad, todos los problemas que hay de lo que has comentado antes, que como su ideal es todo recto, pues no le importa atravesar espacios naturales y espacios protegidos o espacios que se han previsto que vayan a ser protegidos, o sea, arrasa con todo. Además de ser luego una vía, o sea, una separación entre, pues eso, dos zonas. Bueno,
otra cosa que quería comentarte es que si podías decir la dirección de la coordinadora de esta defensa del tren, porque parece ser bastante interesante. A mí siempre me ha gustado el tren y tal. Y bueno, no sé. Por ejemplo, comentaros que ayer, como ejemplo más cercano, comentándolo con mi padre ya es mayor, unos 70 años y tal, pues él, y como él, mucha gente tiene metido en la cabeza que el tren ese de alta velocidad es el progreso, y que el hecho de que unos pastores tengan que atravesar la vía, o que tengan que dar un rodeo de 3 kilómetros, que eso son peccata minuta, digamos. O sea, todo en aras del progreso, que conseguir ir más deprisa y tal, y no sé, hay una desinformación total, me parece a mí. Promovida, claro, por el gobierno, por el Estado. Así es. Muy bien. Bien, Pues. muchas gracias. ¿Podrías dar, o bien Sí, ahora o sí, bien... ahora mismo, sí. Ahora mismo haremos esperar un poco a otras llamadas que hay, pero vamos, Muy bien. un minuto nada más. Cuelgo ya, ¿no? Sí. Vale, hasta luego. Hasta luego. Pues se agradece mucho esto que Emilio desde Madrid nos ha comunicado. Espero que nuestros oyentes han oído todos sus datos muy claramente expuestos, empezando por la corrección de nuestro lapsus respecto a que la adaptación consiste efectivamente en estrechar un poquito nuestros ferrocarriles para ponerlos a la europea. Hay que añadir que ahora que el este se ha vuelto oeste, ahora que ha caído el telón de acero y que la vasta Rusia se ofrece como un nuevo mercado a más automóviles, tampoco los ferrocarriles de por esa parte, según mis informaciones, son del ancho de vía llamado europeo, sino que los hay en Polonia, en Rusia y por ahí más estrechos y más anchos, de manera que a los ejecutivos se les prepara un panorama maravilloso. Aparte de vender más autos, van a poner en obras y en reformas, disculpen las molestias, no solo la península, sino toda Europa, como se descuiden, por el mismo procedimiento. Ha hecho muy bien nuestro oyente volver a recordar el estrechamiento de vías a la europea, y mucha gente no se libra de esta inercia. El esquema ese respecto a la modernidad y el progreso sigue funcionando en el vacío, pero sigue funcionando. En cuanto a las señas de la coordinadora pro ferrocarril, como en este momento, aparte de lo que nuestro primer oyente nos ha dicho de que hay intención, por lo menos por parte de los ferroviarios pertenecientes, de revitalizarlo, de momento yo mismo como presidente soy lo más visible. Yo creo que lo mejor es dirigirse a mí, de momento como representante de la coordinadora pro ferrocarril, que inmediatamente haré pasar todos los recados, adhesiones o observaciones que sean a los muchachos, a los hombres que vuelvan a participar activamente en ella, de manera que, bueno, se me puede escribir aquí mismo a las señas de Radio 3, y de más lejos, advirtiendo eso, que se trata del presidente de la coordinadora pro ferrocarril, para que sepa que está destinado a eso en especial. Y vamos con otra llamada más. Hola. Hola. Sí. Mira, me llamo Sevin, llamo desde Figueras. Y un poco quería decir lo mismo que ha dicho el chico anterior, pero bueno, a mí es un asunto que me ha dejado siempre muy asustado desde que ha empezado esto del TGV, porque me parece que los motivos son simplemente económicos. Yo no le veo la utilidad en ninguna parte a poner un tren de alta velocidad que necesita, por otra parte, de unas vías nuevas, unos espacios nuevos, y en cambio no suple a ningún otro medio de transporte. Los aviones continuarán funcionando, pienso yo que continuarán siendo más rápidos y más económicos que este tren, y en cambio tendremos una vía más en medio. Aquí yo estoy en el Ampurdán, aquí ya hay cantidad de pueblos que ya tienen por un lado la carretera normal, después la autopista, más tarde la vía del tren, y además ahora la vía del TGV. El Ampurdán nos lo parten por la mitad. Yo no veo la utilidad contrapuesta con asuntos económicos, no le veo la utilidad clara. Ya. Muy bien, pues gracias por tu intervención. Sí, y gracias por habernos presentado este cuadro del Ampurdán, cada vez más recorrido por estos trazos de mapa, trazos trazados desde arriba siempre, a vista de pájaro, a vista de águila, como hacen los ejecutivos de Dios,
que después de ser el trazado de las cosas probablemente útiles, la primera vía férrea, dudosamente la carretera, después se convierte en nuevos trazados cada vez más costosos y más destructivos de cosas claramente inútiles como la línea de alta velocidad o tren a la europea y las autopistas. Sí, efectivamente los motivos serían económicos, pero hay que tener cuidado. Son económicos con esta economía idealista, idealizada, ideal, que es la de los servidores del Señor. Es mentira, no son económicos en el sentido del dinero palpable y que la gente corriente maneja. Son económicos en el sentido del dinero de ellos, que es siempre un dinero enormemente más abstracto, enormemente más ideal, naturalmente cuanto más ideal, más sangriento en su dominio, pero hay que recordarlo para no confundirnos con la noción de económico. Es mejor decir que efectivamente se oponen cosas como el criterio de rentabilidad y la fe en el mañana, muy abstractas, a utilidades que la gente corriente puede palpar y percibir de una manera muy inmediata por sus ojos y sus manos. Vamos con otra llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Yo quería, es que creo que se han ido ya diciendo bastantes cosas de las que tenía pensadas decir. Entonces, un poco repetir rápidamente. En primer lugar, dejar claro eso, que por lo que tengo entendido, el proyecto este del tren de alta velocidad se presentó como un modo como un negocio para ser competitivo con el avión. O sea, que lo que era importante era que el tren fuera lo más rápidamente posible, que no se detuviera más que eso en los puntos finales de trayecto, porque para que el tren no se demorase, ¿no? O sea, que solamente va a ser útil para el punto de salida y para el punto de llegada, y que ni siquiera eso, ¿no? No, y luego, eso, claro, que no se presentaba como... o sea, que decir que si existe el avión, si existe el medio de transporte para aquellos que realmente tengan que desplazarse de ese modo, tengan el viaje vacío, pues ya está, el avión, ¿no? Pero que ¿por qué tener que plantear ahora hacer un tren que divida el territorio y tal, ¿no? Eso, que yo lo que veo es lo que ve todo el mundo, o sea, que hay simplemente negocio, y de ese negocio, ¿qué es eso? O sea, es la negación del descanso, de la paz y de todas estas cosas. O sea, lo que veo es dinero, el dinero negro de siempre, ¿no? De lo que has estado hablando, Agustín ahora mismo. Y luego simplemente también decir que ahí está la idea esa de futuro, ¿no? Que parece que lo mancha todo, ¿no? Que lo impregna todo, y que es como una peste, como una epidemia, porque es increíble hasta dónde ha podido llegar esa creencia, ¿no? La creencia en el progreso, que hasta la gente más mayor, los niños, todo el mundo está ya tan imbuido, ¿no? de eso, ¿no? De que hay que hacer algo, ¿no? De que existe mañana y todas esas cosas que creo que es muy necesario hablar del progreso, y sí que os lo propongo, ¿no? Para que un día nos detengamos en esto y hablemos más, porque creo que nunca es bastante hablar de eso, de esa maldición, ¿no? De la del progreso. Y nada más. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias. Sí, y efectivamente nunca será lo bastante lo que se hable contra eso, nunca será bastante lo que se razone contra una idea tan furiosamente dominante, tan imperiosamente dominante, como esta de la creencia en que la humanidad va por un camino y cada uno también va por su camino, y que tenemos un destino y una meta a la que llegar. Es en nombre de esto, en nombre de lo que se administra muerte a las tierras y a las gentes. Todos los días más o menos hablamos de ello desde un lado y desde el otro, pero efectivamente nunca será lo bastante. Con ello tiene bastante relación lo que nuestro último oyente ha dicho respecto al viaje vacío. Forma parte, esta creencia de que lo que importa es llegar, forma parte de esta creación del tiempo vacío como el instrumento y al mismo tiempo el objeto manejable por excelencia para el Estado y el capital. Se trata efectivamente de que la gente crea que de lo que se trata es de llegar. La creencia esa en la meta es la que se come realmente todo el viaje y todo lo que podía pasar más o menos imprevisto
en el trayecto, que a la gente sería lo que le importara. Sí, en cuanto al asunto más concreto, en efecto, la única justificación del tren de alta velocidad o tonterías por el estilo sería la competencia con el avión. Como nuestro oyente anterior ha dicho, eso quedaría reducido a casos como el que se da pues en Francia mismo, ¿no? En efecto, el alta velocidad París-Lyon ha llegado a ser competitivo con respecto al avión. Miren ustedes lo que nos importa, qué gloria es el que el tren de alta velocidad en un tramo bastante determinado como ese llegue a ser competitivo con el avión, que en efecto es latoso, especialmente por la necesidad de tener sus aeropuertos fuera y la cantidad de tiempo que hay que tardar para ir a coger el avión y para salirse del avión. Hay gente, incluso de los que están en la Renfe y en otros organismos ferroviarios, pero generalmente en los altos puestos, que se creen que eso es no solo el progreso de la humanidad, sino el progreso del ferrocarril. Se creen que el progreso del ferrocarril consiste en hacerlo competitivo con el avión. Es una estupidez, pero muy extendida. De manera que se olvidan de que, por el contrario, el alta velocidad y cosas por el estilo son la muerte del ferrocarril. Es lo que está destinado a acabar con el ferrocarril. Y en esto los ejecutivos de la Renfe y otros organismos de dirección ferroviaria pues cumplen su función. Es decir, de traidores contra el ferrocarril y contra la gente y a favor del Estado y del capital. Vamos con otra llamada. Hola. Sí, hola. Buenos días. Sí, soy Joan y llamo desde A Coruña. Yo, quiero mostrar mi desacuerdo con todo lo que se acaba de decir. En primer lugar, yo no creo que el tren de alta velocidad sea la muerte del ferrocarril, sino todo lo contrario. Hay que darse cuenta que los trazados que tenemos actualmente en España son hechos en su mayoría en el siglo XIX y para unas velocidades que se alcanzaban por aquel entonces de 80 a 90 kilómetros por hora. Sin embargo, esas velocidades hoy en día evidentemente no son absolutamente nada competitivas con los otros modos de transporte. Entonces, ante ese problema de la falta de competitividad del ferrocarril que hace que la mayor parte de la gente y la mayor parte de las mercancías, el 7% en España, solo se desplazan a través del ferrocarril, pues ante eso pues aparece el ferrocarril de alta velocidad como una nueva alternativa ante las necesidades que existen en este momento. Entonces, el ferrocarril de alta velocidad se plantea como una sustitución hacia el avión, pero solo para para distancias que están entre los 300 y 600 kilómetros. Para distancias superiores, pues ya no sería competitivo. Entonces, el marco está claramente definido. Pero ahora quería hablar un momento del tramo Madrid-Sevilla. Comentabais antes a ver cuánto iba a costar el kilómetro. Pues está presupuestado en torno a 250 millones kilómetros y actualmente se barajan ya cantidades comprendidas entre los 450 y 500 millones de pesetas kilómetros. O sea, casi se duplica. Y esto fue evidentemente por una falta de planificación, porque hicieron el proyecto rapidísimo y no tuvieron en cuenta todas las variables que se podían producir, sobre todo en la zona en donde atraviesan Sierra Morena. Y con respecto a los problemas ambientales, quisiera comentar que ese ya es otra cuestión. Una cosa es el tren de alta velocidad y con los trazados que tiene que tener, que están limitados, o sea, las curvas están limitadas para que se puedan conseguir velocidades de 200, 250 o 300 kilómetros hora. Pero, por otra cosa importante es el impacto ambiental. Y el impacto ambiental en países como Francia o como Alemania se soluciona fácilmente construyendo túneles, cubriendo los desmontes. Pero aquí, tal como se está realizando, concretamente en Sierra Morena, hay desmontes bestiales de 45 y 50 metros, de 45 y 50 metros de altura, los cuales producen un destrozo total del entorno. O sea, yo quisiera mostrar claramente la diferencia entre, por una parte, el tren de alta velocidad y por otra, el impacto ambiental, que se puede reducir considerablemente. Recordemos que en la salida del TGV Norte, que se acaba de inaugurar ahora en dirección a París, desde París en dirección a Tours, pues se cubrieron 3 o 4 kilómetros, está un falso túnel, un túnel cubierto de forma que el tren no produce
bueno, una ruptura en absoluto en el medio urbano. Bueno, no sé si queréis algo más. Es ya mucho, de manera que hay que agradecerte. Pero, bueno, mostrar que yo estoy en contra de criticar el tren de alta velocidad, de criticar el ferrocarril. Sí, te hemos oído bien. Vale. Vamos a responder un poco también a eso. Bien, muchas gracias. De manera que lo de agradecerte, lo de agradecer a nuestro último oyente era por los datos que nos ha suministrado, efectivamente, como sospechaba Javier, montaban a cosas como la duplicación o algo más del precio, y lo referente a este destrozo que especialmente nos ha descrito respecto a las regiones de Sierra Morena y por ahí, que él piensa que con otros procedimientos a la francesa o a la alemana se iban a remediar, lo cual evidentemente ya es una ilusión, pero nos ha hecho ver muy pictóricamente estos desmontes y su tamaño, y eso es lo más importante. Es de agradecer, por otro lado, la contra, porque ha expuesto las ideas contra las que aquí combatimos una vez más y con especial claridad, y eso siempre se agradece. Los ferrocarriles, no solo los españoles, sino los de todo el mundo, son del siglo XIX, esencialmente están trazados ahí. Y la maravilla es que un trazado de ferrocarril, con las pequeñísimas reparaciones que exige cada cierto número de años, es decir, con el terraplén, el balasto, las traviesas y las vías férreas, puede durar indefinidamente. Y con esos trazados, muchas veces del siglo XIX, cuando estaban bien hechos, se pueden alcanzar todas las velocidades que haga falta. Ni siquiera para la velocidad es necesario. Comparen nuestros oyentes esta duración maravillosa, este invento del terraplén, el balasto, las traviesas y la vía férrea con lo que es una autopista. Nuestro oyente tiene bien cerca la monstruosa de Galicia, de manera que no hace falta que se asome muy lejos, ¿no? Autopistas que, aparte del destrozo, se estropean todos los años en cuanto les pasan por encima unas cuantas ristras de camionazos de esos que están destinados a sustituir a lo que tenía que ser, es decir, el tren de mercancías. Nuestro oyente recuerda las pocas mercancías, 7% ha dicho él, probablemente tiene buenos datos, que se transportan por ferrocarril. Desde luego es un poco ridículo que piense que esas mercancías se van a transportar en ferrocarriles de alta velocidad. En eso ya nadie cree. En los ferrocarriles de alta velocidad, si alguien viaja, serán los 4 altos ejecutivos de Dios, como antes decíamos, y bueno, alguna de sus carteras o alguno de sus pequeños equipajes, pero que las mercancías que la gente corriente usa vayan a ir por la alta velocidad y que así se vayan a transportar más mercancías por ferrocarril, no, es una equivocación. Si no van más mercancías por ferrocarril, es por la misma razón por la que no van más viajeros por ferrocarril, es decir, por la imposición del automóvil y por tanto de los camionazos. Hay que seguir vendiendo a camionazos, hay que seguir teniendo que vender autopista y por tanto hay que forzar el transporte de las mercancías por los medios más inadecuados. Hay que imponer una ristra de camionazos para hacer una ristra de toda una noche, para hacer lo que haría uno solo o un par de trenes de mercancías en el transporte de la misma cantidad de productos más o menos útiles para la gente. Bueno, aparte de eso, respecto a la velocidad y el aumento de velocidad que nuestro oyente parece que quiere seguir creyendo impuesta por el progreso, hay que recordarle lo que nuestro oyente anterior le decía y no lo voy a repetir, la falsedad que hay en esa necesidad del aumento de velocidad como criterio del progreso. Y vamos con otra llamada. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy Carlos, os llamo de Málaga. Llevamos hablando de utilidad, rentabilidad y destrozos, pero yo me pregunto si alguien ha considerado la posibilidad, que yo creo muy real, de que como tantos proyectos este en particular nos sea impuesto y que no tengamos ni como pueblo ni como gobierno decisión sobre si el tren de alta velocidad se construye o no. Yo creo que no deberíamos de olvidar que incluso cuando se ha llamado al pueblo a referenda o cuando el gobierno ha hecho promesas concretas, hemos podido constatar que la decisión ya estaba tomada a priori por encima de sus cabezas, por lo cual todo el tema es un fait accompli de antemano.
yo no sé si tal vez deberíamos ser un poco más humildes o fatalistas y aceptar que el pueblo tiene muy poco que ver en el destino de los países o en la implementación de proyectos tan descabellados como este. Ya. Bueno, Sí. ¿Algo más? No, vamos, simplemente que para mí por lo menos es obvio que hay intereses que trascienden los gobiernos y que creo que es hasta un poco pedante de los mismos gobiernos el pretender que realmente controlan algo. La cosa está, yo creo que está definida y está aquí para estar, es decir, que no nos vamos a poder desprender de ella. Bien. Bueno, pues gracias. A vosotros. Respecto a que los gobiernos se crean que controlan lo que no controlan, bueno, eso más bien hay que exponerlo tal como lo hacemos aquí, por la convergencia en que consiste el desarrollo de Estado y capital. Lo que sucede es que pretender que el gobierno controla parte del capital en los países desarrollados no tiene sentido. Estado y capital tienden a ser la misma cosa y por tanto ni siquiera se puede decir ya que el capital impone sus intereses al Estado, es que son los mismos. No hay más que ver el negociazo que es simultáneamente para la empresa y para la administración el automóvil, por medio de la del cobro de tasas, por el medio de las ganancias que también en la fabricación y en la importación de vehículos a la administración le vienen. Son el mismo, se reparten la tajada de la manera más normal del mundo. En cuanto a la gente de por acá abajo que estamos, bueno, que haya que ser humildes, es decir, reconocer el enorme poder del Señor, de acuerdo. Que haya que ser fatalistas, no. Como al principio de la emisión de hoy estábamos diciendo, en efecto, las probabilidades de que se pueda hacer algo en contra, por ejemplo, en contra del inevitable tren de alta velocidad, son pocas, pero siempre son algunas. Nunca es totalmente improbable. Yo creo que la voz de acá abajo a lo que se niega es a reconocer el todo, y también el todo en ese sentido del fatalismo. No está nada mal recordar una y otra vez cuán enorme es el poder del capital y del Estado confundidos en uno mismo, pero no está mal recordar que eso de todas formas no es un conjunto cerrado, que eso no es un todo, y que por acá seguimos quedando siempre gente que no sabemos lo que podremos hacer en contra, pero que nunca está del todo descontado que algo para estorbar, algo para estropear, algo para, en definitiva, derrumbar los proyectos del Señor, quepa que se haga. Esto, desde luego, es una rebelión, es un asunto político. Esto no se remedia por intervención en votaciones, por medio de gobiernos pretendidamente más populares. No, esto es una subversión o rebelión, más o menos posible, más o menos difícil, pero que está ahí en algún sentido siempre presente, en la medida en que no es cierto que toda la población, como ellos querrían, esté convertida en una masa dócil de individuos. Y vamos a dar paso, pero seguidas a dos llamadas ya con obligada brevedad, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, hola. ¿Puedo Sí. hablar? Yo soy Chechu desde Barcelona. Sí. Y aparte de opinar un poquito sobre el tren de alta velocidad, que supongo que es como todos los grandes negocios, el construirlo, que es lo que da dinero, lo otro, como las centrales nucleares, yo creo que no da ninguna rentabilidad de verdad. Lo que quería incluir es por qué, a la hora de modernizar el tren, por qué no se ha pensado en hacer como ocurre ya en el resto de Europa y hacer que las bicicletas puedan ir en el tren y así posibilitar que los trenes lleguen a las ciudades, sobre todo a las ciudades grandes, más llenos, pero con viajeros con bicicleta, y habría menos coches en la carretera que no producirían esos embotellamientos. Nada más. Bien, gracias. Y pasamos ya a la última llamada. Hola. Hola, Sí. soy Rafael de Alicante. Va a ser breve. Sí. ¿Por qué en vez de gastar esas cantidades ingentes de dinero en una vía que la van a utilizar 3 ciudades en toda España, no se moderniza el resto de la red Sí. o de trenes, vamos? Uh-huh. Y no tenemos que sufrir esos viajes en trenes expresos que te puedes pegar 15 horas hasta Sevilla o hasta Málaga o hasta otras ciudades.
Nada más, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Pues sí, esa pregunta nos va a quedar abierta para que nuestros oyentes la sigan haciendo a sí mismos. ¿Por qué se gastan esas cantidades ingentes con las cuales se habría podido, no ya modernizar, sino mejorar en el sentido más verdadero toda la red de ferrocarriles del país? Duplicar en primer lugar las vías para los tramos en que no están duplicadas. Mejorar la comodidad, el acomodo, la puntualidad y todo lo demás que suele ser útil para los pasajeros. ¿Por qué? ¿Por qué el gasto tiene que ir por aquel lado y no puede ir por este? Es asombroso comparar las cifras miserables que figuran en los cálculos de rentabilidad cuando se trata de cerrar una estación o de suprimir un tramo de vía a la circulación de mercancías o de viajeros, o de las dos cosas, ¿no? Es muy importante compararlas con la enormidad de los dispendios de cada kilómetro de tramo del tren de alta velocidad, ¿no? Hay que responderse a eso, ¿por qué? Y entonces yo creo que vamos otra vez a lo mismo que decíamos, que aquello que se pretende rentable para el capital y el Estado en lo alto no solo no tiene nada que ver, sino que es exactamente lo contrario de la utilidad y del beneficio de la gente. No hay que mantener ninguna ilusión de que los organismos estatales o la empresa puedan hacer algo para el bien, para la utilidad del público, sino que tienen un especial interés, por decirlo groseramente, en hacer la puñeta a todo Cristo. Esta es lo esencial del interés. Y lo curioso con lo que terminamos por hoy es volver a insistir en que ese tipo de interés, ese negociazo en lo alto, es de un orden ideal. Nuestro oyente penúltimo dijo que, respecto a las nucleares, que él ni siquiera comprendía cuál podía ser el beneficio para la empresa, ni con las nucleares, ni con la alta velocidad, ni con nada. Ni la Renfe, ni el Estado, ni ninguna empresa va a hacer negocio en el sentido que lo entiende un tendero corriente, un agente de la gente corriente. Lo que pasa es que allá las cifras y los módulos que rigen son muy otros. Ellos hacen un negocio de orden abstracto y de orden ideal, para el cual incluso gastar billones puede ser un beneficio. Esto es lo que el tendero de la esquina no comprende, ¿no? Pero para el gran capital es verdad. Incluso derrochar puede de por sí ser un gran negocio. Y desde luego hacer la puñeta a todo Cristo y tener a todo el país, o si es preciso a toda Europa, en obras, y disculpen las molestias, eso es un beneficio seguro para el señor. Bueno, es el próximo viernes y no hay novedad. Estaremos aquí de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.